Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 24, y capítulo 13, versículo 5a. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza el evangelista afirmando que Jesús, con un gran grito, dice: «El que cree en mí, no cree solamente en mí, sino que cree en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado». La primera gran afirmación de Jesús es nuevamente, y lo leemos como en esta clave del tiempo pascual, comprender que no hay vida nueva para nadie sin fe, que no hay espíritu de resurrección para ningún ser humano si no creemos en que el Señor con un corazón abierto lo podemos recibir. Luego nos dice, ver a Jesús en el fondo es ver al Padre, porque Jesús es la plena manifestación del Padre. Y se nos presenta en un lenguaje muy típico del evangelista Juan, se nos presenta a Jesús como luz y se nos presenta a Jesús como palabra. En el tema de la luz o en el signo de la luz, Juan denunciará que es esa luz la única capaz de conjurar la oscuridad, la penumbra, la ceguera en la que viven millones de hombres en el mundo actual. Y es verdad, nosotros muchas veces no estamos alejados del evangelio, de la fe, del cristianismo. No llevamos una vida desordenada porque seamos necesariamente perversos. Somos así porque no hemos conocido la verdad profunda del evangelio, la luz de Cristo,
no hemos sido iluminados en nuestro interior. Pero Juan Evangelista utiliza también otra clave de interpretación. Él dice: al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En clave de presentar a Jesús como la palabra, que lejos de condenarnos quiere salvar, y no es Él el que nos condena, sino que somos nosotros los que nos condenamos al no acoger la vida nueva del resucitado. Nos muestra precisamente que esa es una palabra de vida, una palabra de sentido, una palabra diferente, una palabra que nos invita a tomar y asumir la vida de una forma distinta. Hoy, 2000 años después de haber sido escrito este Evangelio, podemos afirmar: la vida que hemos llevado hasta este momento, no necesariamente la tenemos que seguir llevando de esta manera. El Señor nos quiere distintos. Tu vida puede ser diferente. Tu escala de valores como principios rectores o orientadores de tu vida pueden ser distintos. Por ejemplo, que no te mueva la vanidad para tomar decisiones. Una afirmación tan simple como estas, y es tan fuerte en nuestro mundo. Compramos el carro que no necesitamos y que nos ahorca económicamente por vanidad. Hablamos de los viajes y los conocimientos que apenas poseemos por vanidad. Ostentamos de relaciones sociales y políticas por vanidad. Alardeamos de exquisitez y de finura por vanidad. Cuando la vida se construye sobre vanidades, está siendo construida sobre arena movediza. Por el contrario, cuando hay un valor rector, construir sobre la sencillez, sobre la simplicidad, sobre la vida humilde de Jesús Maestro, nos lleva a nosotros a entender que hay una palabra que nos salva, y que si no acatamos esa palabra, nosotros mismos seremos condenados en la obediencia a las palabras del mundo, a los criterios del mundo. Finalmente, en este Evangelio Jesús afirmará que Él no habla por cuenta propia, sino que lo hace encargado por el Padre Dios, mostrando lo que será definitivo en el capítulo 17 del evangelista Juan: la profunda unidad entre el Padre y el Hijo, la comunión espiritual. Ver al Hijo es ver verdaderamente al Padre. Y si el Padre por muchos siglos nos habló a través de los patriarcas, de los profetas, nos habló últimamente con la revelación definitiva de Jesucristo, a través de la realidad más amada por Él, su Hijo entrañable, Jesús. Señor, en nuestro mundo que todo lo quiere verificar, experimentar, racionalizar, aunque no veamos al Padre Dios, sabemos que en ti, Señor Jesús, se esconde todo el misterio de la vida divina que necesitamos y que ahora con humildad y confianza te pedimos. Señor, lejos de la condenación, quiero la luz, quiero la salvación, quiero ver, quiero creer verdaderamente en ti. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.